Cervecitas. Una cerveza, una cita. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la censura y cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia. El invitado de hoy es Paco Baena. Bienvenido, Paco. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Y bueno, voy a presentarlo. Francisco Baena Sánchez es licenciado y doctor en periodismo por la Universidad de Sevilla y también imparte materias sobre historia de la comunicación en la Universidad de Sevilla. Bueno, para introducirnos un poco al tema, vamos a decir qué es la censura. Según la RAE, la censura es una intervención que practica el censor en el contenido, en la forma de una obra, atendiendo a razones ideológicas, morales o políticas. Entonces, sabiendo un poco ya el contexto de lo que vamos a hablar un poco pues, de la evolución de la censura desde pues, sus inicios o más o menos desde que empezó hasta la actualidad. Muy bien, bueno, la definición que hace la RAE de la censura no la voy a cuestionar yo, pero desde luego a mí se me queda un poco escueta, ¿no? Porque a la pregunta de qué es la censura, yo diría que es el control, ¿no? Sobre lo que se puede no solo publicar, sino también decir, porque muchas veces restringimos la censura a obra publicada, es decir, hablamos de una dimensión quizá artística, intelectual o literaria, y después la censura, desde mi punto de vista, no solamente hay que tener en cuenta dos momentos. El momento previo, si hablamos de una obra publicada, a la publicación, es decir, a esa censura previa, ¿no? a recibir el permiso de la autoridad para poder publicar una obra, y por supuesto el momento posterior a la publicación, que ahí es donde entra en juego lo que es la represión o el castigo, que puede ser muy variado como la historia nos enseña. Y después, a la hora de hablar de la censura, también creo que es importante pensar quién ejerce la censura, o quién ha ejercido históricamente la censura. Desde luego, lo primero que pensamos es en el poder, ¿no? El poder político, en el Estado, pero históricamente también, por ejemplo, la Iglesia, ¿no? Ha sido una institución que tradicionalmente ha ejercido la censura. E incluso más recientemente, otra institución que ejerce la censura es el mercado, a veces de manera explícita y otras veces de manera implícita. Y por último, yo me preguntaría, ¿quién sufre la censura? Cualquiera podemos sufrir o cualquiera ha podido sufrir la censura, pero es verdad que especialmente quien sufre la censura son aquellos ciudadanos, aquellas instituciones que son especialmente influyentes en la sociedad, ¿no? Entonces ahí pues podemos pensar en intelectuales, en escritores, en artistas, en periodistas, en políticos, activistas y por supuesto también los medios de comunicación. Bueno, y también un poco por seguir, no siempre se censura el total de una obra, ¿no? Hay veces que se censura parte o incluso uno mismo se censura cosas que luego no salen a la luz. Sí, claro, bueno, eso, el tema de la autocensura, por ejemplo, en el periodismo, yo aunque soy especialista en historia de la comunicación, soy periodista de formación, el tema de la autocensura en el periodismo es una cuestión que está al orden del día. Es decir, un periodista, ya no tanto a la hora de publicar, sino sobre todo a la hora de seleccionar un tema y de investigar sobre ese tema, de manera a veces incluso inconsciente, otras veces de manera consciente, tiene que tener en cuenta una serie de limitaciones en su trabajo. ¿Para qué medio trabaja? Ese es el primero. Un medio que no solamente tiene unas motivaciones, un posicionamiento político. Es decir, a lo mejor un periodista que trabaja para la ABC y investiga sobre un caso de corrupción en el seno de un partido conservador, Partido Popular, pues no va a encontrar a lo mejor espacio para publicarlo, ¿no? Y a la en contra, y viceversa. Entonces, no solamente son motivaciones políticas, que por supuesto, sino que muchas veces son también motivaciones económicas o publicitarias. Es decir, si el principal inversor publicitario de un periódico, de una emisora de radio, de una cadena de televisión, es Inditex, pues a lo mejor no interesa investigar sobre una protesta de trabajadores de Inditex en el medio, porque puede afectar a los ingresos publicitarios que al final sostienen económicamente al medio. Entonces, bueno, son cuestiones peliagudas y de hecho la profesión de periodista no es una profesión sencilla. Bueno, a veces que tienen que ir casi en contra de tus principios, ¿no? De escribir cosas por las que te van a pagar, pero que no son lo que tú piensas o lo que tú crees, sino lo que es la persona que te paga o el medio que te paga es lo que quiere. Sí, hay una especie de prostitución intelectual, ¿no?
a la que se somete a veces el periodista, donde en la balanza pues tiene que poner, ¿no?, por un lado su deontología, su ética profesional, su independencia, su honestidad, su rigor, y otras veces pues eso se ve, ¿no?, afectado por situaciones, por coyunturas que te obligan a veces a renunciar a tus valores, a tus principios, o no. Oye, que muchas veces generalizamos y pensamos que todos los periodistas renuncian a estos valores y no tiene por qué ser así, ¿eh? Oye, que hay muchos periodistas que es todo lo contrario, ¿no?, que ante la adversidad no renuncian a esos principios y esos valores. Bueno, nosotros pusimos una de las cosas para hablar de la censura de hechos históricos o de noticias falsas, si sabes alguna interesante. Sí, a ver, antes de hecho, cuando me has hecho la primera pregunta, me planteabas la evolución histórica de la censura. Evidentemente, en una entrevista en la radio es difícil sintetizar cómo evoluciona la censura a lo largo de la historia y no quiero dejar de responder a esa pregunta. Pero la censura prácticamente existe como tal, ese deseo del poder de controlar lo que se dice, lo que se piensa, lo que se publica desde la antigüedad clásica. Célebre caso de Sócrates, ¿no?, que fue condenado a beber la cicuta por cuestionar la existencia de los dioses, ¿no?, en este caso por motivos religiosos, la censura. Pero bueno, esa censura pues vemos que evoluciona y que adquiere diferentes formas, como puede ser la de la Inquisición en la Edad Media y en el Antiguo Régimen, o incluso es paradójico que a finales del siglo XVIII, con las revoluciones liberales burguesas, que fueron momentos fundamentales en la historia desde el punto de vista de la comunicación o del periodismo, porque en la Revolución Francesa o en la Revolución Americana se conquista un derecho fundamental tan importante como la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y digo que es paradójico porque en esos mismos contextos revolucionarios los gobernantes, una vez que se conquista, que se garantiza en las constituciones, las primeras constituciones de la historia, ese derecho fundamental a la libre expresión o la libertad de información, de prensa, la deriva de los hechos políticos lleva a esos propios gobernantes a adoptar medidas autoritarias, restrictivas. Pienso, por ejemplo, en el caso del régimen del terror de Robespierre en el contexto de la Revolución Francesa, que aprobó una ley, la ley de sospechosos, por la cual centenares de periodistas fueron asesinados en la guillotina, simplemente por cuestionar o por criticar al gobierno republicano. Incluso muchos de estos periodistas asesinados eran jacobinos, como Robespierre. Lo que pasa es que no eran jacobinos tan radicales, eran más moderados. El caso de Desmoulins, por ejemplo, ¿no?, que fue asesinado, un caso muy conocido. Esa paradoja, ¿no?, que como en momentos de la historia donde parece que avanzamos, como fue a finales del XVIII, cuando se conquista la libertad de expresión como derecho fundamental, también hay retrocesos como el terror de Robespierre. Y ya en el siglo XX, por ir aterrizando un poco más en la actualidad, pienso en los sistemas totalitarios de entreguerra, ¿no? Pues pienso, por ejemplo, en el fascismo italiano de Mussolini, donde se intentaba evitar hablar de cuestiones políticas y se alentaba a los medios, en este caso a la prensa, a explotar la información de sucesos, es decir, los asesinatos, como forma de evasión del pueblo. O en el caso de la Alemania nazi, ¿no?, de Hitler, donde para poder ejercer la profesión de periodista tenías que ser de raza aria. Sí, y estar casado con una mujer de raza aria. Bueno, y digo estar casado con una mujer de raza aria porque en aquella época muy pocas mujeres trabajaban como periodistas. O en el caso, por ejemplo, de la Unión Soviética, donde cualquier mala noticia estaba absolutamente prohibida. Es decir, una noticia de una inundación, de un incendio, cualquier catástrofe natural estaba prohibida porque denotaba inestabilidad. Y eso era perjudicial para el régimen. Así que bueno, es un poco como evoluciona la censura a lo largo de la historia. Nombraste la libertad de expresión, que creo que va muy relacionado con la censura. Y también hay un debate que al menos a mí me pasa, que es como a veces es necesaria la censura o no es necesaria la censura. Y hasta qué punto puede ayudarnos, porque a lo mejor, o es que por eso lo relaciono con la libertad de expresión, porque hay veces que es verdad que no se puede decir todo. O sea, es verdad que tú tienes que opinar libremente, pero a veces tu opinión puede
perjudicar de alguna forma a algún colectivo o a alguien en especial. Entonces, ¿hasta qué punto es libertad de expresión y tiene un límite o no tiene un límite? A ver, la censura es necesaria, yo desde luego diferenciaría. Es decir, y desde luego yo en esto soy muy radical. En ningún caso pienso que la censura pueda ser necesaria. Otra cosa es que en el ejercicio de nuestra libertad de expresión vulneremos el derecho al honor, el derecho a la imagen o el derecho a la intimidad de otras personas o de otros colectivos. Pero ahí estamos hablando de un conflicto entre derechos fundamentales. Yo no soy jurista, desde luego, no voy a entrar a desarrollar esta cuestión. Pero para mí, la censura en ningún caso es necesaria en un régimen democrático. Yo creo en la libre expresión de las ideas, los pensamientos, y lo que creo es en la capacidad para refutar ideas que puedan atentar contra personas o colectivos. Es decir, creo en el debate, en la discusión pública y que a mi juicio, claro, cada uno tiene su juicio, pero a mi juicio que las buenas ideas, los buenos pensamientos se impongan sobre los que no son tan buenos, sobre los que pueden ser, no sé cómo definirlo, porque creo que esto es algo muy personal, pero que yo no creo en que la censura sea necesaria en ningún caso, en ningún caso. Es verdad que censura y libertad de expresión al final son dos caras de la misma moneda, y bueno, lo que pasa es que aquí podemos hablar de una cuestión que de los tipos de censura, claro. O sea, una cosa es la censura de Estado, la censura política, que además se da no solo en regímenes autoritarios, se puede dar también en regímenes democráticos. Me preguntabas antes por casos, por ejemplo. Pues yo puedo traeros un ejemplo más reciente. Bueno, más reciente me refiero de hace más de 10 años, del caso de la revista El Jueves, una revista satírica que se publica en España. Y por ejemplo, en España, antes que hablabas tú de límites, ¿no? Sobre qué no se puede o a qué no se puede criticar u ofender. Bueno, criticar sí, ¿no? Pero ofender. Por ejemplo, en España no se puede ofender a la familia real, a la corona, porque es una institución del Estado. Y esta revista, la revista Jueves, publicó hace más de 10 años una portada cuando el actual rey Felipe VI todavía era príncipe de Asturias, en el que de manera satírica, burlesca, pues arremetía contra la Casa Real. Una portada en la que, en un contexto en el que el gobierno de Zapatero había aprobado un cheque, el cheque bebé, daba no sé cuánto, no sé si eran 1.000 euros, 2.000 euros a cada mujer que tenía un bebé. Pues en ese contexto del cheque bebé que aprobó el gobierno de Zapatero, la revista Jueves publicó una portada en la que se veía a los entonces príncipes de Asturias, a Felipe y a Leticia, practicando el sexo, y ella o él se decían mutuamente: ¿ves, cariño? Esto es lo más parecido a trabajar que vamos a hacer en nuestra vida. Bueno, esa portada fue censurada en España, en plena democracia. Estamos hablando, no sé si del año 2011, 2010, no me acuerdo exactamente, hablo de memoria. O 2008, no sé exactamente. Quiero decir, portada secuestrada, censurada. ¿Qué pasa? Que hoy en día la censura muchas veces tiene un efecto contraproducente. Porque esa portada que cuando se publicó solo vieron los 100.000 lectores que tenía la revista Jueves, por ser censurada, y gracias a Internet, redes sociales, la conoció toda España. Y tuvo un efecto, un impacto mucho mayor. Entonces, bueno, eso sería lo que es la censura política. Pues bueno, podemos hablar de otra censura, como la censura económica o incluso la censura social, si queréis que abordemos este tema más adelante. Yo, ahora por lo que dijiste del Jueves, o sea, ni tan lejos, el rapero que metieron en la cárcel por decir que los Borbones eran unos ladrones o algo así, que es verdad, que dice, se está metiendo con una institución y todo eso, pero que he visto muchísimos cómicos que a lo mejor se meten con los políticos y no llega más de la gente se ríe, un poco de polémica y se acabó. O la chica que hizo también un tuit diciendo lo de Carrero Blanco, riéndose de eso, que es verdad que tú lo piensas y dices,
se está riendo de la muerte de una persona y de lo que pasó, que fue muy fuerte, pero ¿hasta qué punto esa chica qué fin tenía con ese tuit, que seguramente no era terminar en la cárcel o hacer que tuviera que pagar un dinero ni nada, pero que es algo que está sucediendo y que, como dijiste, que sucede en estados democráticos, y eso sucedió hace unos años, no hace 20, ni en el franquismo. Así es, vamos, como he dicho antes, yo en eso soy muy radical. Yo es que no estoy a favor de ningún tipo de censura. O sea, quiero decir, no... Vamos, en este caso no podemos hablar de censura. Realmente quiero decir, porque dijeron lo que dijeron. Y lo que pasa es que después tuvieron consecuencias penales, Claro. ¿no? Pero yo creo en la libre expresión de las ideas y de las opiniones. Y creo que la gente tiene en general la piel muy fina. Y creo más en la discusión pública. Y que se impongan los mejores argumentos y las mejores ideas, o que no se impongan, sino que simplemente confronten. Es decir, no tenemos por qué estar todos de acuerdo, ni tenemos por qué pensar todos lo mismo. Qué aburrido, ¿no? Sería eso. Yo ya un poco también por dar mi opinión sobre la censura de lo que estábamos hablando. Creo que, como dices tú, Paco, no se debería censurar nada, sino que la persona que va a publicar algo, decir algo, creo que es la que tendría que tener vista por el otro, ¿no? O sea, pensando también sobre todo cómo decir las cosas, porque tu opinión es tu opinión, no la puedes cambiar, pero pensando si eso va a tener una repercusión sobre algo, ya no solo una repercusión que puedes ir a la cárcel o pagar una multa, sino cómo le va a afectar eso a la otra persona. Entonces yo creo que a veces que las formas es lo que deberíamos cambiar para decir lo mismo y no estar tanto soltar todo como nos salga, que obviamente estoy a favor de que cada uno piense y que sea fiel a esos principios, pero que también se piense en lo que puedes generar con eso. Vamos, no sé, yo... que la cuestión de la censura, vamos, los tribunales de justicia lo que dicen es que no es una cuestión de gustos, ni siquiera es una cuestión de formas, porque ahí, claro, es muy difícil discernir lo que formalmente es aceptable para unos y no es aceptable para otros. Pero bueno, en cualquier caso... Por ejemplo, antes yo os planteaba la cuestión de la censura social, ¿no? Es decir, más allá de la censura que ejerce el Estado, de la censura incluso que ejercen multinacionales, porque pensemos que los espacios de socialización hoy en día son espacios digitales, mayormente, quiero decir, la gente donde expresa sus ideas, sus opiniones en plataformas, en redes sociales, pensemos en Twitter o en otras, y al final son los propietarios de esos espacios, no son espacios públicos, son espacios privados. Aunque los llamemos públicos, pero son espacios privados porque tienen un propietario detrás, unos accionistas, con una serie de intereses, ¿no? Fijaos la polvareda, ¿no? O la polémica que hay con Twitter, ¿no? Y con Elon Musk a raíz de, bueno, la serie de modificaciones que ha querido implementar, ¿no? Y que afectan también a la libertad de expresión. Entonces, bueno, el tema de la censura económica, ya os digo, que a veces es visible y otras veces es invisible, ¿no? Porque yo pienso, por ejemplo, ¿no? en el caso muchas veces de que la censura económica la marca la ley de la oferta y de la demanda. Quiero decir, muchas veces hay cosas que no se dicen o no se publican porque no coinciden con los gustos, con los valores, con los intereses de la mayoría. O después pensar en la censura social. Ahora se habla mucho del tema de la cancelación. La cultura de la cancelación, ¿no? Es decir, que realmente la cancelación yo creo que no es censura. La cancelación es más ostracismo, ¿no? Es decir, algo que ya hacían, por cierto, los griegos. Es un poco criticar y un poco mandar al ostracismo, como una especie de destierro digital, virtual, a una persona, bueno, pues por motivos ideológicos, fundamentalmente, ¿no? Y que afectan, bueno, pues a la reputación, al prestigio, a la imagen, ¿no? Pública de esa persona, ¿no? Entonces, claro, son cuestiones que también hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, cómo la censura hoy en día podemos incluso practicarla los mismos ciudadanos. Los mismos ciudadanos podemos censurar a determinados individuos, que a veces podríamos pensar se lo tiene bien merecido, ¿no? ¿No? Depende de qué individuo. Claro. En muchos casos sí. Claro. Entonces, bueno, es una cuestión
Es que hay una complicado. frase que suena un poco como casposa, pero eso de ahora no se puede decir nada porque todo el mundo se ofende, Ujú. que en parte es verdad porque que yo digo, o sea, que casposa es esa frase, o sea, no es que no pueda decir nada, sino que ahora hay que tener en cuenta que estamos hablando de personas muchas veces y que hay cosas que a lo mejor antes se decían a la ligera o bromas que a lo mejor molestaban a personas y no lo decían por no meterse, por no ser tan puntilloso, pero es verdad que hay un punto en el que dices, es que no se puede hablar de nada, o sea, ya tienes que tener tienes que ser súper correcto, tiene que gustarle a todo el mundo y muchas veces es que no tenemos opiniones que no le van a gustar a todo el mundo y creo que muchas veces la autocensura viene a partir de eso, o sea, muchas veces hay cosas que a lo mejor yo quiero poner en Twitter que digo, no lo voy a poner porque es que me sigue esta persona y a lo mejor cuando lo vea me puede responder de alguna forma y a lo mejor no le gusta, entonces de alguna forma nos autocensuramos como una lucha interna, al menos me pasa a mí, de no querer decir a lo mejor todo o a lo mejor en público decir ciertas cosas porque dices, ay, es que a lo mejor a esta persona no le gusta. Y hay veces que digo, ¿en serio voy a estar toda mi vida midiendo todo lo que digo para no ofendernos. ofender? Y bueno, ya para terminar este capítulo, queremos agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. La verdad es que hemos aprendido un montón y ha sido súper guay charlar aquí contigo. Bueno, muchas gracias a vosotras por invitarme. Para mí ha sido un auténtico placer, vamos, un disfrute. Y además me gusta mucho que, bueno, pues que gente joven como vosotras os atreváis, ¿no? Con este tipo de iniciativas profesionales, ¿no? Porque estáis estudiando y además en una fase muy inicial de vuestra formación, pero ya os tiráis a la piscina y queréis conocer la profesión de primera mano, y lo cual eso me parece muy valiente y digno de alabanza. Muchas gracias. Hasta la próxima cita.